Bienvenido hermano a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el ministerio de adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos amados, una vez más aquí estamos en la casa del Señor para adorar su nombre. Queremos mandarle un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes, bendiciones en sus hogares y que la presencia del Señor esté con ustedes en este día, el día del Señor. Gracias Padre amado por lo que has hecho en esta semana, has llenado de bendiciones nuestras vidas y hemos sentido tu compañía y tu presencia. Y en este instante queremos adorarte solo a ti. Aleluya. Adoremos hermanos. Adoremos. Amén. Queremos estar siempre en la presencia del Señor, ¿cierto? Y poderle contemplar. Es una necesidad estar con Él siempre, a cada instante ahí, sentir sus caricias. Gracias, Señor.
Solamente alabar en todo tiempo, hay que alabar al Señor. Decirle gracias, Padre, porque Él es nuestro fiel amigo. Gracias, Señor. Mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. Todo es realidad, y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, oh Señor, no queremos volver atrás, Padre, nunca. Tú eres nuestro fiel amigo, querido Dios. Tú nos has sostenido en este tiempo, Padre amado. Los hombres pasan, pero tú ahí estás, Señor, siempre fiel, abrazándonos, Dios eterno, sosteniéndonos siempre, entregándonos tu amor eterno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa amistad, por esa cercanía que tenemos contigo. Porque amigo significa una persona cercana en quien podemos confiar. Y confiamos en ti plenamente, querido Dios. Confiamos en tus promesas, Padre amado. Eres grande, Señor. Eres grande, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias por ser mi amigo. Bendice tu iglesia, Shalom. Bendice a todos aquellos que te adoran. Alrededor de nuestro país y alrededor del mundo hay muchos hijos tuyos que te adoran. Gracias, Padre, porque hay muchos como nosotros que te adoramos, porque creemos en tu presencia, creemos en tu existencia, creemos en tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y queremos declarar victoria sobre todas nuestras necesidades. Bendiga a todos los hogares, Padre amado, que van a ser partícipes o están siendo partícipes de este culto. Queremos que tu bendición alcance para cada uno de ellos, querido Dios. Sosténle su mesa, Padre amado, su despensa. Manda trabajo donde no hay, querido Dios.
Gracias, Señor, porque tú lo has puesto. Y en esta mañana queremos escucharnos tú y a través de sus labios. Y que ojalá esta sea una mañana de victoria, donde muchos enfermos sean sanados, donde muchos débiles sean fortalecidos, donde muchos que le falta la fe, esa fe llegue al sermente, querido Dios, por tu palabra. Necesitamos estar tomados de tu mano siempre, Dios eterno, porque tú eres nuestro fiel amigo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Eso no tiene precio, Padre querido. Bendícenos en este tiempo de desolación. Bendice a aquellos hogares que están llorando y lloran porque no tienen a quién acudir. Mas nosotros lloramos de felicidad porque tenemos a quién acudir. A ese Dios poderoso que nos cubre con su presencia y nos sostiene en el día a día. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice nuestra iglesia. Bendice la visita. Y si hay personas que van a escuchar tu palabra por primera vez, que ojalá este sea el día en que puedan abrir su corazón y aceptarte. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pastor, que Dios le bendiga. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Tengan todos muy buenos días, ¿no es cierto? Gracias, Señor, por esto, por poder estar nuevamente escuchando la palabra del Señor, nuevamente cantando, nuevamente reunidos. Este tiempo que usted dedica al Señor, este tiempo que ya tiene, la verdad, apartado para Dios, de poder adorarle, hermanos amados. Mire, este es el culto que nosotros rendimos a nuestro Señor. Es un tiempo especial, es una ofrenda, ¿no, verdad? De ofrendar nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra atención, un tiempo en el cual adoramos a Dios con gozo, lo hacemos desde el corazón, lo hacemos con sinceridad, porque el Señor conoce todas las cosas, a Él no le podemos condenar nada. Entonces, gracias, Señor, porque de verdad que nos hace tanto bien, hermano, nos hace tanto bien ponernos delante de la presencia del Señor, ir a sus pies y adorarle de esta manera, y bueno, darle gracias al Señor, porque ya, ¿no es cierto?, a través de las canciones, a través de la alabanza, ya Dios ha empezado a actuar en nosotros, ya Dios ha empezado, ¿no es cierto?, a hablarnos, ha empezado a hacernos sentir distintos, a que podamos verdaderamente dejar nuestras cargas a sus pies, tanta aflicción, ¿no es cierto? Seguramente su semana ha sido dura, una semana llena del contexto en el cual estamos, ¿no es cierto? Un contexto diferente, un contexto realmente difícil, nos ha tocado este tiempo, ¿no es cierto? Todo el mundo está siendo afectado por el contexto de la pandemia, que ha afectado no solamente la parte sanitaria, que ya es bastante, muchos están con miedo, ¿no es cierto? Sino que también ha afectado lo económico, también ha afectado, ¿no es cierto?, la libertad de poder movernos, a lo social, ¿no es cierto?, como iglesia también, ¿no? ¿Verdad? No nos podemos reunir en el templo donde estábamos tan acostumbrados, ¿no es cierto? Pero miren cómo Dios hace, hermanos amados, porque todas estas incertidumbres, todos estos cambios, toda esta, no sé, esta vorágine, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no es cierto?, de las circunstancias, cómo se han ido dando de una manera tan increíble, Dios las ha transformado en oportunidades, hermanos amados. Miren, oportunidades para su iglesia, para que pueda testificar el nombre de Cristo mucho más allá de los muros, ¿no es cierto?, del templo donde acostumbrábamos a reunirnos, de que podamos llevar esto, ¿no es cierto?, este mensaje, que podamos llevar estas canciones, que podamos llevar el testimonio, que podamos llevar lo que Dios ha hecho con nosotros a muchos más, que muchos más le conozcan, que muchos más sepan del amor de Dios, que muchos más conozcan, hermanos amados, que hay un Dios vivo, un Dios maravilloso, que este Jesús de Nazaret, que vino, ¿no es cierto?, e irrumpió en la historia, no se quedó ahí, ¿no es cierto?, en el pasado, sino que Jesús está actuando hoy día en las vidas de su pueblo, en la vida de aquellos que le abren el corazón, en la vida de aquellos que le aceptan, en la vida de aquellos que quieren, de aquellos que le quieren seguir, de aquellos que en medio a lo mejor de todo lo que puedan estar viviendo, ¿no es cierto?, pero al levantar su rostro, saber que hay un Dios que nos está escuchando y que es Dios de todos, no es Dios de uno, de otro, es Dios de todos, hermanos amados. Mire, Él hace salir el sol sobre todas las personas, y Pedro
Pedro nos enseña ahí, ¿no es cierto?, en la casa de Cornelio, ¿no es verdad? Cuando entra a la casa de Cornelio dice, uy, ahora entiendo que Dios no hace diferencia entre las personas. Mire qué tremendo es el amor de Dios. Y nosotros, ¿no es verdad?, adorando al Señor en nuestros templos, en nuestras congregaciones, llenos de gozo. Sin embargo, Dios nos ha permitido, nos ha dado el privilegio, nos ha, hermanos amados, abierto una puerta tremenda de poder llevar todo esto, lo nuestro, llevarlo a compartir con otras personas, las cuales Dios ama profundamente también. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Y que este plan de Dios, que es a través de Jesucristo, ¿no es verdad?, llegue también, alcance también a toda la humanidad. Mire, esto es modesto lo que nosotros hacemos. Claro que sí, es modesto. Pero mire, con poquito Dios hace milagros. Con poquitos panes Dios, Jesús, ¿no es verdad?, da alimento a miles. Con 5 panes, con 2 peces, se da cuenta, con algo pequeño. Él va, ¿no es cierto?, a un lago, ¿no es cierto?, al lago de Galilea, ¿no? Al mar de Galilea, que en realidad era un lago, pero él va ahí, ¿no es cierto?, y elige a quiénes, elige a las personas humildes, a los pescadores, se da cuenta, para que sean sus seguidores. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Quizás nosotros lo hubiésemos hecho diferente, ¿no es cierto? A lo mejor hubiésemos ido a las cúpulas, a los poderosos, a tratar de convencer, a buscar las influencias, ¿no es cierto?, mayores, para que el Evangelio creciera y se expandiera rápidamente. Sin embargo, mire, Dios tiene planes diferentes porque Él tiene toda la autoridad, Él es soberano, Él hace las cosas de una manera maravillosa, lleno de su amor tan grande, y nos consideró a todos nosotros que no teníamos ningún mérito. Dale gracias a Dios por eso, hermanos amados, y poder llevar entonces y ser testigos de la obra maravillosa que el Señor hace. Mire, claro, si fuera por mérito, ¿no es cierto?, tendríamos que decir, bueno, Dios va a tener que elegir a los mejores entonces, y que el Evangelio crezca y todo lo demás va a ser consecuencia de haber elegido a los mejores. Pero no es así, hermanos amados, no es así. Si el Evangelio crece, si el Evangelio se ha sostenido durante estos miles de años, es porque es un milagro del Señor. Así es, pues, es un milagro de Dios en medio de las persecuciones, en medio de tanta cosa, ¿no es verdad?, amenazas externas, y también en medio de situaciones internas. Claro que sí, amenazas externas, ¿no es cierto?, persecución, una serie de cosas. Y las internas pasan por la corrupción y tanta cosa que hemos escuchado, ¿no es cierto? Y nosotros, lo nuestro está a los pies de Jesús y decirle, Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no a hacer otra cosa. Señor, ayúdame a seguirte a ti y no seguir un camino equivocado, un camino alternativo, que vaya por otro lado, ¿no es cierto?, que vaya más bien por mis propios intereses humanos, sino que algo, Señor, que venga de ti y no de los hombres. Y algo maravilloso es el Evangelio de Jesucristo. Y lo nuestro es dar testimonio de lo que Dios hace, hermanos amados. Lo nuestro es ser testigos del amor de Dios. Así lo dice ahí, ¿no es cierto?, en Hechos 1:8, ¿no es cierto?, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y lo dice de esa manera, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en toda Judea y en el mundo entero. ¿Ah? Qué maravilloso es la palabra del Señor. Texto que muchos se saben de memoria, ¿no es verdad? Qué maravilloso. Así Dios quiere actuar, hermanos, que usted y yo seamos testigos del poder de Dios, del amor de Dios. Y esto el Señor no lo ha hecho a través de los más influyentes, a través de los sabios y de los entendidos, sino que a través de los humildes, dice la palabra, a través de los niños. ¿Sí o no? A través de los niños, a través de aquellos que creen en su nombre, a través de aquellos, ¿no es verdad?, que en vez de ir en busca de estatus, en realidad van en busca del Maestro, Señor, que este Maestro maravilloso que murió en una cruz, hermano, en una cruz, ¿no es cierto?, símbolo de la vergüenza, ¿no es verdad?, símbolo del castigo, símbolo, ¿no es cierto?, de tanta cosa, la cruz, ¿no es cierto?, ahí lleno de delincuentes, en medio de delincuentes. Sin embargo, Jesús fue ahí crucificado por amor a todos nosotros. Qué maravilloso, hermano, y desde la cruz, ¿no es cierto?,
una cruz en la cual Jesús venció al mundo, venció a Satanás, venció el pecado, venció todas las debilidades humanas, todas nuestras enfermedades, hermanos amados. Todo el Señor se lo llevó en la cruz, porque ahí, si bien es cierto, morimos juntamente con Él y lo hacemos a través del símbolo del bautismo. Sin embargo, Jesús resucita y todos nosotros también juntamente con Él a una vida nueva, una vida de testimonio, una vida de poder decir: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Rey. ¡Qué maravilloso! Todo esto Dios nos da, hermanos amados, todo esto Dios nos quiere dar, de que podamos dar testimonio del Señor en medio de circunstancias difíciles. Y esto quería compartir con ustedes hoy día, y qué puede ser, ¿no es cierto?, un ejemplo tan claro, pensándolo, ¿verdad?, en esto que es la vida y lo que le tocó vivir al apóstol Pablo. Quería compartir con ustedes, hermanos amados, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 23. Mire, cuando Pablo, le cuento un poco el contexto. Cuando Pablo llega a Jerusalén, en realidad se encuentra con un ambiente bastante hostil. No en la iglesia, ¿no es cierto? No entre la iglesia de Jerusalén, donde ahí encuentran, ¿no es verdad?, que le hablan con él, ¿no es cierto?, y le dan consejos, le dicen lo que tiene que hacer. Sin embargo, el resto de la comunidad judía se sentían agredidos, ¿no es cierto?, en su celo por el guardar la ley, su propia interpretación de la ley, y lo que querían era matar a Pablo. Entonces él, estando en el templo, ¿no es cierto?, van y lo toman prisionero, y hay gran revuelta ahí, ¿no es verdad? Llega la autoridad romana, ¿no es cierto?, y lo toma, ¿no es cierto?, y lo va a castigar, ¿no es cierto?, lo quieren azotar. Y Pablo, bueno, en medio de eso, mire las circunstancias duras. Estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de un tremendo hombre de Dios, que podríamos pensar, ¿no es cierto?, cómo puede ser que estas cosas le ocurran. Y nosotros no queremos que nos pase nada, pero vean cómo, mire, este tremendo hombre de Dios estaba dispuesto, hermanos, a vivir una serie de adversidades en el nombre de Cristo, sin claudicar su fe. Miren, la fe es la confianza y la obediencia, ¿no es cierto?, a Dios. Y ahí Pablo, esa tremenda confianza, esa tremenda obediencia al Señor, él estaba ahí disponible, ¿no es cierto?, muy vulnerable, ¿no es verdad? Entonces van estos hombres, ¿no es cierto?, y en medio de todo esto, la autoridad romana lo que decide es castigarlo, ¿no es cierto?, un poco para que Pablo, a través de los azotes, confesara qué es lo que había hecho, etc. Y Pablo comienza a presentar su argumento. Primero se defiende, ¿no es cierto?, y se defiende con lo que Dios le había dado, claro que sí, los recursos que él tenía. O sea, estamos pensando, ¿no es cierto?, en que él se presenta quien era, transparente, dice: oye, pero me van a azotar acá, y es lícito que azoten a un ciudadano romano. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Él comienza a dar a esgrimir su argumento, ¿no es cierto?, para defenderse, y se defiende con esto primeramente. Ante los romanos: yo soy un romano y no me han juzgado, y ¿cómo me van a azotar antes de ser juzgado? Eso no podía ser en el derecho romano, ¿no es cierto? Entonces ahí quedan todos la autoridad romana, ¿no es cierto?, se da cuenta que eso no correspondía, y al final logra Pablo, ¿no es cierto?, sortear en esa circunstancia. Sin embargo, esta misma autoridad romana, ¿no es verdad?, que podríamos pensar, van a actuar de manera correcta, etc. Sin embargo, no fue tan así, por la conveniencia entre ellos, ¿no es cierto?, por otros intereses, ¿no es verdad?, de quedar bien ahí con lo que era la autoridad judía, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque el comandante romano estaba a cargo de toda esa zona, y también tenía que guardar buenas relaciones, ¿no es verdad? Entonces mirando en eso, más que el derecho que tenía Pablo, se da cuenta que se está pasando a llevar el derecho de Pablo. Lo hacen esperar, lo tienen preso ahí, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, y hacen venir, ¿no es verdad?, nuevamente a la autoridad judía, como para tratar de abuenar, entre comillas, ¿no es cierto?, poder quedar bien con todos, y la autoridad romana. Entonces, pero nuevamente, ¿no es cierto?, comienzan ahí a juzgar a Pablo, y Pablo se ve muy complicado ahí, ¿no es cierto?, y él saca otro argumento frente a los judíos, saca otro argumento.
dice, ¿no es cierto?, que él cree que es fariseo, dice, de nacimiento, ¿no es cierto?, criado en la familia de los fariseos, pero en el contexto de la fe bien entendida. Entonces Pablo le dice, yo creo en la resurrección, yo creo. Entonces, como habían saduceos también, y los saduceos comenzaron a discutir con los fariseos y se generó una división tremenda, se genera, ¿no es cierto?, una tremenda discusión y empezó a subir, ¿no es verdad?, el calor de la discusión, y ese es el contexto de lo cual está aquí, ¿no es cierto?, lo que vamos a leer en Hechos capítulo 23, el verso 10 y el verso 11. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Este trocito duro, ¿no es cierto?, difícil, en el cual estaba viviendo Pablo. Mire, dice así, Hechos capítulo 23, versículos 10 y 11. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Qué les parece? Mire la circunstancia. Claro que sí, Pablo se había defendido, ¿no es cierto?, primero de los azotes diciendo que era romano. Ahora, mire, para evitar que fuera despedazado. ¿Se da cuenta? Mire, estamos hablando, como decía delante, de Pablo, un tremendo hombre de Dios que uno esperaría, ¿no es cierto?, que nada le pasara, que pudiera extender su mano y echar atrás a todo el mundo con el poder que Dios le había dado, etc. Uno esperaría, ¿no es verdad?, que él estuviera libre de toda circunstancia adversa. Sin embargo, mire lo que está pasando. Él está sufriendo, él está siendo privado de libertad, él está siendo físicamente agredido, y se defiende de esta manera, tratando de esquivar, ¿no es cierto?, tratando de alguna otra manera librarse de estas circunstancias. Y nosotros muchas veces, hermanos amados, no queremos sufrir nada, o sea, no somos capaces de enfrentar incluso las circunstancias propias de la vida, que nos afectan. Y esto no es una crítica, simplemente es que seamos capaces de darnos cuenta, hermanos amados, que la vida no es fácil. Entonces, pero pastor, yo hace rato que me di cuenta que la vida no es fácil. Claro que sí, pero siempre, hermanos amados, quizás muchas veces culpamos a Dios de las cosas. Y la verdad es que estamos en una vida dura, difícil. Pero sabe, mire, nuestro Señor no nos mira de lejos. Él mismo vino. Jesús vino. Dios mismo no quiso estar ajeno a esto, hermanos amados, donde la vida está difícil, que nos puede estar tocando, porque son diversas circunstancias, ¿no es cierto? Tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿no es verdad?, tanta injusticia. Y Dios mismo dijo, no, yo voy a ir. Jesús se levanta, ¿no es cierto?, se levanta y viene porque nos ama, y Él prefirió, ¿no es verdad?, estar con nosotros, dejar, ¿no es cierto?, su gloria y venir a la tierra a vivir una vida donde Él fue el primero. Jesús fue el primero que se hizo vulnerable, completamente vulnerable, y sufrió el castigo físico, sufrió las bofetadas, sufrió la corona de espinas, sufrió los azotes de los romanos, estos mismos azotes que Pablo aquí, ¿no es cierto?, los logra esquivar, pero Jesús no los esquivó, Jesús los tuvo que enfrentar. ¿Se da cuenta? Todo eso lo hizo el Señor, lo hizo por amor. Hermanos amados, una vida dura, claro, distintas circunstancias que enfrentó nuestro Señor. Lo querían matar, lo perseguían. No fue la primera vez, ¿no es cierto?, ahí en Getsemaní cuando fue y lo apresaron. Muchas veces quisieron ir a apresarlo, pero no había llegado su hora, así Él decía. No había llegado su hora. De una manera maravillosa, ¿no es cierto?, Jesús lograba escabullirse, pero llegó el momento en que tuvo que enfrentar todas estas cosas. De esta manera, nuestro Dios maravilloso, nuestro Señor, no es un Dios ajeno al dolor, hermanos amados. Es un Dios maravilloso que está con nosotros en medio de nuestra aflicción. La palabra de Dios dice que ni un pajarillo cae sin Él. ¿Qué les parece? Ni un pajarillo cae sin Él, hermanos amados. Y cuánto más nosotros, hermanos, que Dios nos ama. Él está con nosotros en medio de nuestra aflicción. Y ahí en Getsemaní, cuando Jesús ora, le dice al Padre, no te ruego que los quites del mundo, porque en este mundo hay necesidad. Jesús vino a este mundo, vino a salvar a este mundo, a todo aquel enfermo y necesitado. Él lo dice ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo 9 de Mateo, ¿no es verdad? Cuando le critican, ¿no es cierto?, le critican, oye, tu maestro, ¿por qué está ahí compartiendo con pecadores, con publicanos? Y Jesús dice, pero si a los enfermos son los que necesitan los médicos. ¿Se da cuenta?
no los salva, yo he venido a salvar, no he venido a justos, sino a salvar a los pecadores. Sí, y mire cómo Jesús les viene, ¿no es cierto?, de esa manera. Entonces, ahora, hermanos amados, es su iglesia, ahora usted y soy yo los que tenemos que testificar del nombre de Cristo en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque seremos ajenos a ella. No somos ajenos a ella, sufriendo las dificultades, pero testificando el nombre de Cristo, sabiendo, hermanos amados, ¿por qué? Porque en esos lugares es donde hay mayor necesidad. Es donde está la aflicción, donde está el dolor. Ahí tener el valor de testificar el nombre de Cristo para que muchos le conozcan, para que muchos puedan también tomarse de Él y tomar, hermanos amados, esta maravillosa esperanza de vida, este maravilloso amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, ¿no es cierto?, la mano de Dios restauradora. Hermanos amados, a eso había dedicado su vida Pablo, y ahora en medio de esta circunstancia dura, su propio pueblo, sus propios hermanos de judíos, ¿no, verdad?, lo quieren matar. Y él se defiende con estos argumentos: soy romano, después soy fariseo, ¿no, verdad? Pero ya se le estaban acabando, ya ahora viene, ¿no es cierto?, lo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, en el verso 10. Lo rescatan porque lo iban a despedazar. Imagínense, lo iban a despedazar. Y dice el verso 11, a la noche siguiente, el verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué les parece? Ten ánimo, Pablo. Mire, se le presentó el Señor. Ya los argumentos, ¿no es cierto?, ya esa estrategia de poder defenderse, ¿no es verdad?, de poder de alguna manera salir de esas circunstancias puntuales y todo, ya se le estaban acabando. Pero se le presenta Jesús, se le presenta el Señor. Ese mismo Jesús que se le presentó camino a Damasco y que le dio esta tremenda tarea de ir a los gentiles, al pueblo que no conocía a Dios. Hermanos amados, este mismo Jesús nunca lo abandonó, nunca lo dejó solo. Siempre estuvo presente con él en los momentos difíciles, en los momentos adversos, en los momentos complicados. Siempre, en todo momento Jesús estuvo con él. Mire, el Señor nunca nos abandona, hermanos amados. Pablo en su tiempo había estado presente persiguiendo a la iglesia, incluso en aquel evento cuando apedrean y matan a Esteban. Pablo estuvo ahí. Y si usted va, ¿no es cierto?, ahí justamente en este mismo libro, ¿no es verdad?, cuando Esteban está ahí, ¿no es cierto?, siendo apedreado, él, lleno del Espíritu Santo de Dios, ve el cielo abierto y ve a Jesús parado a la diestra de Dios. Hermanos amados, Jesús estaba ahí con él. Jesús estaba con Esteban en ese momento duro, difícil, siendo apedreado, pero Jesús estaba ahí con él. Y Esteban da testimonio. Eso es lo que hace. ¿Frente a qué? Frente a un pueblo duro de cabeza, sí, pues duro, que no quería entender. Sin embargo, Dios de una y otra manera dando testimonio a través de su pueblo, hermanos amados. Mire qué tremendo, hombres valientes, hombres que fueron capaces de dar testimonio en circunstancias difíciles. Y de esto le está hablando, Jesús mismo a Pablo. Se le presenta para decirle esto y dice: ten ánimo, ten ánimo. En otra versión dice: sé valiente. Mire, ¿qué les parece? Ten ánimo, Pablo. Mire cómo le habla el Señor, lo levanta. Quizás Pablo en ese momento, ¿por qué se le presenta a Jesús? Habría que preguntarse, ¿por qué se le presenta ahí en ese momento? Se le presenta en ese momento, hermanos amados, porque era necesario. Se le presenta a hablarle en ese momento porque Pablo lo necesitaba, porque era preciso que Dios le hablara en ese momento para levantar, para darle ánimo, justamente como le dice aquí: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es, ¿qué cosa? Necesario, así se necesita, así tiene que ser, así es necesario que testifiques también. ¿Dónde? Allá, en Roma. ¿Qué les parece? Mire, eso, qué tremendo como Jesús aparece, ¿no es cierto?, en medio de la dificultad tan tremenda. Mire, Pablo, ¿qué tenía ahí? Por un lado, ¿no es cierto?, su argumento de ser juzgado ante el emperador romano,
claro, era su derecho, pero no estaba funcionando, no lo habían llevado, lo habían dejado mucho tiempo ahí, ¿no es cierto? Y como tratando de ver qué pasaba con los judíos, a ver si se podía llegar a un arreglo, no sé, de parte de las autoridades romanas, ¿no es verdad? Y de parte de los judíos que querían destrozarlo, querían matarlo. Mire, entonces Pablo está ahí y dice, oye, una cosa no me resultó, y ahora esta otra estrategia, ¿no es cierto?, de buscar por el lado de que los que son fariseos, por último, entiendan y comprendan que en realidad lo que está pasando es que se está cumpliendo las profecías, que puedan creer, ¿no es verdad? Y se genera todo esto entre los fariseos y saduceos, y en el fondo lo querían matar. Hermano, mire que tremendo. Tampoco le funcionó, tampoco estaba funcionando. ¿Se da cuenta? Y muchas veces aquí nosotros tenemos que mirar nuestras propias vidas, hermanos amados. Claro, muchas veces en medio de tanta adversidad, mire, en medio de tanto dolor, en medio de dificultades, quizás no están funcionando. A lo mejor, pero pastor, yo no estoy en esta circunstancia, yo estoy en una circunstancia de vida totalmente distinta, estoy lidiando con, no sé, estoy lidiando con una enfermedad, quizás haya otra persona que esté lidiando con su situación económica o lidiando también con su situación familiar, tantas dificultades, ¿no es cierto?, lidiando con las circunstancias que estoy viviendo, circunstancias de este mundo donde yo estoy viviendo, claro que sí, pero mire, que quizás, hermanos amados, también podamos verlo reflejado acá. ¿Por qué? Porque a Pablo no le estaban funcionando estas estrategias. Se veían coartadas, se veían limitadas, ¿se da cuenta? En realidad, por querer de alguna manera lograr, ¿no es cierto?, zafarse de una situación. Miren lo que estaba pasando, tuvo que ser rescatado de en medio de sus hermanos judíos. ¿Se da cuenta? Qué terrible, qué duro, qué difícil. ¿Qué estaría pensando Pablo? No sabemos. Hermano, pero ciertamente Pablo, un hombre de carne y hueso igual que usted y yo. Y ahí, ¿no es cierto?, en ese momento se le presenta al Señor, en este versículo 11 del capítulo 23. Y mira las palabras, son palabras tremendas, hermanos, que dicen mucho más allá de esa lectura directa, ¿no es cierto?, que hacemos muchas veces nosotros. Mire, primero, ten ánimo. Lo primero que le dice, suple su necesidad. Lo primero es suplir su necesidad. ¿Por qué? Porque necesitaba ánimo, pues. Necesitaba ánimo, estaba decaído, estaba afligido. Lo primero, el Señor suple esa necesidad, como cuando sanó al leproso Jesús. Lo primero fue sanarlo y después le habló. Sí, claro que sí. Lo primero fue tocarlo, lo primero fue estar con Él. Miren, lo primero que Dios quiere hacer en tu vida, lo primero que Dios quiere hacer en mi vida es estar conmigo, es estar contigo en tu aflicción, en tu dolor, en lo que estás viviendo, en tus planes. Mire, Él quiere estar contigo en todo. Él es tu amigo y mi amigo. ¿Qué les parece? De eso nos está hablando. Mire, ten ánimo. Lo primero que le dice, en otra versión, sé valiente. Lo mismo, lo pone de pie, ¿no es cierto? Sé valiente, ten ánimo. Después le dice, Pablo. Pero claro, si se llamaba Pablo, ¿cómo le iba a decir otra cosa? No, pues hermanos, aquí esta palabra es para nosotros. Al decirle Pablo, lo está individualizando, no está diciendo, no está hablando en forma genérica, sino que es específico. Hoy día es tu nombre, hoy día pon tu nombre. Hoy día yo pongo mi nombre. Ten ánimo Luis, ten ánimo Pedro, ten ánimo, ¿no es cierto? Rosa, Lucía, ten ánimo, ponle tu nombre, porque Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. En medio de todo esto, Señor, yo siento que te decepciono, siento que no hago lo que tengo que hacer, y la palabra de Dios me dice, ten ánimo. Y como que se fijan, ten ánimo. No le está enrostrando nada. Lo está poniendo de pie, lo está levantando, está supliendo esa necesidad. Ten ánimo. Mira cómo nos habla. ¿Y por qué? Bueno, y lo individualiza, ¿no es cierto? Así te individualiza a ti y a mí. Pues, como has testificado de mí en Jerusalén. Miren, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Y cómo testificó Pablo en Jerusalén? Se había estado todo el rato ahí desde que llegó, ¿no es cierto? Como defendiéndose. Claro, pero si vemos todo esto a partir del capítulo 21, yo lo invito a leerlo, ¿no es verdad?, con más tiempo, se da cuenta que Pablo lo que hacía era que empezaba, ¿no es cierto?, a contar lo que Dios había hecho en su vida. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, estaba testificando de lo que Dios
Dios había hecho, de cómo Dios lo había llamado, de cómo el Señor lo había sacado de su error, de su equivocación, de perseguir a la iglesia, de esos conceptos que él tenía, ¿no es cierto?, ahí dado vueltas, ¿no es verdad?, de no conocer, de no comprender, de malinterpretar, ¿no es verdad?, la voluntad de Dios, de tener esa mirada contraria a Dios, ¿no es cierto?, de haber sido un enemigo de la iglesia, y cómo Dios lo transforma, cómo Dios se presenta a su vida, cómo Dios lo echa por tierra, los milagros que Dios había hecho con él, ¿no es cierto?, de presentarse, de transformarlo, de hacerle una persona nueva. Mire, todo eso él había dicho, con todo eso él se había presentado delante de la presencia de todos aquellos que estaban ahí escuchando. ¿Se da cuenta? Mire lo que Pablo hizo. Todo eso lo hizo Pablo. Hablaba de justicia, hablaba de las profecías y de que Jesús era el cumplimiento de esas profecías. De todo eso les hablaba Pablo. ¿Se da cuenta? Mire, y Jesús se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo, y así como has testificado, de esa manera que has contado, de esa manera que has sido transparente, de esa manera que todo el mundo sabe, que al escucharte se dan cuenta en quién tú eres y cuál es tu fe. De esa misma manera tienes que testificar también allá en Roma. ¿Qué les parece? Y sabemos después la historia, ¿no es cierto? Después de esto, Pablo, ¿no es cierto?, después del capítulo 26 más o menos de Hechos, ahí ya Pablo finalmente es llevado, ¿no es cierto?, es embarcado a Roma, pero mire mire cómo Dios le está hablando, cómo Jesús le está hablando, hermano, cómo Dios nos está hablando a nosotros también. Sí, nuestras vidas que son afligidas por una y otra circunstancia. A lo mejor no estamos contentos con lo que nos está pasando, a lo mejor estamos disconformes con lo que está pasando, a lo mejor las enfermedades, la aflicción, el dolor, hermanos, pero no nos olvidemos lo que Dios ha hecho. Que todo el mundo que nos ve, ¿no es cierto?, en medio de nuestra aflicción sepan también que nuestra esperanza está en Jesús, que podamos en medio de la aflicción, en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades, en medio de esas amenazas, ¿no es cierto? Pablo las tenía, eran amenazas de muerte, eran amenazas de azotes, eran una amenaza de castigo. En medio de todas esas amenazas, Pablo testificaba el nombre de Cristo. Hermanos amados, en medio de todo eso, es necesario que nosotros demos testimonios, que seamos testigos, que testifiquemos de Jesús. ¿Y por qué es necesario? Es necesario porque hay muchas personas que están en medio también de las mismas dificultades. Hay muchos enfermos, hay muchos sin trabajo, hay muchos afligidos, y nadie les dice que hay un Cristo lleno de amor y misericordia que toma nuestras vidas, hermanos amados, que nos ayuda, que nos acompaña, que nos promete y nos da esperanza de una vida mejor, que nos promete y nos da esperanza de vida eterna, que nos promete y nos da esperanza por un camino nuevo, que Él sustenta nuestras vidas, que, hermanos amados, que en Él podemos confiar. Mire, un Cristo amante y maravilloso que vino a los pobres, a los humildes, a los necesitados, hermanos, a los que dejaron detrás, ¿no es cierto?, todo su orgullo y vinieron a Él, a sus pies. De esto nos está hablando, de que seamos capaces de testificar a Cristo aún en medio de las dificultades. Y así como lo dice en este texto, ¿no es cierto? Ten ánimo, sé valiente, Pablo, ten ánimo y sé valiente, Luis, ten ánimo y sé valiente, ponga su nombre, Eduardo, ¿no es verdad? Ten ánimo y sé valiente, María, ¿no es cierto? Ponga usted su nombre. Así como testifica de Cristo, hazlo en todo lugar. ¿Y cuál es esa manera? Como Pablo lo está haciendo. Así como Pablo testifica acá, mostrando qué es lo que Dios había hecho con él. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es lo que Dios quiere hacer. Qué maravilloso es lo que Dios quiere hacer. Mire, y rápido para terminar, ¿no es cierto? Después, ¿con qué se encuentra Pablo? Ahí ya terminando, ¿no es verdad?, todo este tiempo en el cual no partía todavía a Roma, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 26 yo le quiero leer. Ahí en Hechos capítulo 26, le leo un poquito la historia, ahí, a partir del verso 24, yo se lo voy a leer. Dice, ¿qué es lo que sucede aquí? Finalmente, ¿no es cierto?, este comandante romano, que era el sucesor del primero, que había pasado tanto tiempo que ya había nombrado hasta un sucesor del comandante romano, y este sucesor, que se llamaba Festo, tuvo una brillante idea, entre comillas, ¿no es cierto?, manda a llamar al rey judío, mire, al rey de los judíos lo manda a llamar, ¿no es cierto?, a Agripa, ¿no es cierto?, y para que
para poder entender qué es lo que estaba pasando según él, pero en realidad quería también lo mismo que el anterior, quería abuenarse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren lo que pasa aquí. Pablo viene, ¿no es cierto?, en todo este capítulo 26, Pablo viene y nuevamente da cuenta del testimonio que él tiene, de cómo Dios le había llamado, y empieza a dar cuenta del cumplimiento de las profecías, e incluso le dice al rey, ¿no es cierto?, oye, pero tú sabes todas estas cosas, y en medio, da testimonio en ese lugar, y mire lo que pasa, mire lo que dicen ellos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice Festo, que podría ser un representante, ¿no es cierto?, del mundo no judío? ¿Y qué dice Agripa, que podría ser representante del mundo judío, es decir, de un mundo religioso, de un mundo donde se conocían estas cosas? Miren la respuesta, dice, diciendo él estas cosas, en su defensa, estamos hablando de Pablo, ¿no, verdad? Diciendo Pablo, entonces podríamos leer ahí, ¿no es cierto?, estas cosas, defendiéndose, mostrando, testificando el nombre de Cristo. Festo, que era el nuevo comandante romano, dice, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Mire, ¿estás loco? Eso le dijo. Las muchas letras te vuelven loco. Mire, un hombre completamente cerrado, alguien que cerró su mente y cerró su corazón. Mire, claro, a nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, al testificar el nombre de Cristo, que la gente creyera, que la gente abriera el corazón, que la gente viniera a Cristo. Sin embargo, mire la respuesta de este hombre. ¿Estás loco?, le dijo. Quizás cuántas veces le han dicho lo mismo a usted, ¿no, verdad?, por testificar el nombre de Cristo. Quizás le han dicho, usted está loco, hoy está loco, no, está fanático, estás loco, estas cosas. A mí me han dicho, ¿no, verdad? Me han dicho, oye, Milton, pero tú crees estas cosas son infantiles. Así me han dicho, con esas palabras me han dicho hombres y mujeres que no creen en el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo tú me estás diciendo estas cosas? ¿Se da cuenta? Claro que sí. Sin embargo, lo nuestro, hermano, es testificar el nombre de Cristo en todo lugar. En todo lugar. Es aquí, ¿qué le dijo Festo, la autoridad, a Pablo? ¿No es cierto? ¿Estás loco? Las muchas letras te vuelven loco. Pero él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey que estaba con él, ¿se acuerdan, Agripa? El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas. Pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. Y viene e interpela, ¿no es cierto?, al rey Agripa, Pablo, y le dice, ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, mira lo que le dije, esta es la respuesta de Agripa. Le dice, por poco me persuades de hacerme cristiano. ¿Qué le parece? O sea, una forma elegante de decirle sí, pero no. ¿Qué les parece? Sí, pero no. Te encuentro razón, está todo muy bonito, pero no. No es para mí. Por poco, casi me persuade. Hermano, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso también nosotros? Cuando llevamos el Evangelio de Cristo, casi, ¿no? Oye, sí, tienes toda la razón, qué bonito esto, sí, qué bonito, sí, pero no. Ahí a distancia, eso hizo Agripa, hermano. Muchas veces tú y yo nos hemos encontrado con circunstancias así, algunos que nos tachan de locos, de fanáticos, de pobrecito, y otros, ¿no es cierto?, otros que tienen cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cristianizado, entre comillas, ¿no es cierto? Nuestra cultura es cristianizada, que algunos con distintas tradiciones cristianas, ¿no, verdad? Pero que no se han tomado esto en serio. No lo han tomado como algo así como cultural. Este Dios maravilloso, Jesús, no es cultural. Jesús es un Dios vivo. Él está vivo, es real, hermanos amados, es real, es tangible. Es nuestro Dios maravilloso que nos da vida. Es Jesús de Nazaret, que lo hizo todo por nosotros, que nos mueve y nos habla de esta manera. Hermano, lo nuestro, mire, no es en función de estos resultados inmediatos. Aquí vemos un ejemplo de cómo Pablo, ¿no es cierto?, testifica, anuncia, da testimonio, sin embargo es rechazado. Ahora, claro, el rey lo rechaza con palabras amables, ¿no es verdad? Pero lo rechaza finalmente. Y podemos decir, hermano, ¿podríamos decir nosotros que el trabajo de Pablo fue un fracaso? Claro que no, ¿no es verdad? El trabajo de Pablo no fue un fracaso, hermanos amados. A través del trabajo de Pablo nos han llegado tantas cartas maravillosas que hablan de nuestra vida. Cuántas personas, hermanos, no han creído, cuántas iglesias nos levantó Pablo,
cuántas iglesias se siguen levantando, ocupando, ¿no es verdad?, estas palabras maravillosas que Dios puso en la boca de Pablo, testificar a Cristo, hermanos amados. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios tiene una obra que hacer, Jesús tiene una obra que hacer, y te ha escogido a ti y a mí para que testifiquemos el nombre de Cristo. ¿Y cómo lo tengo que hacer, pastor? Por favor, dígame. Lo mismo que hizo Pablo. Pablo lo que hacía, y aquí está, ¿no es cierto? Léalo usted a partir del capítulo 21. Lo que hace Pablo es testificar lo que Dios hizo con él, cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo levantó, cómo Dios tuvo misericordia, cómo Dios lo transformó y cómo Dios lo usó para interpretar la palabra de Dios y para mostrar este Cristo vivo, que es un Cristo real, un Cristo que da vida, un Cristo de potencia, un Cristo, hermanos amados, que nos ofrece vida eterna a ti y a mí. Y es necesario que seamos testigos de Él. Qué maravilloso, hermano, el privilegio que Dios nos da. Pero en medio de la dificultad, pues no, yo quisiera ser misionero para allá en Miami, ¿será posible? Mire, aquí es donde se necesita, aquí es donde hay aflicción. No digo que allá no lo haya, hermano, pero lo que quiero decir es que en medio de tu realidad, en medio de donde tú estás, hermanos amados, ten ánimo, sí, ten ánimo, y ahí póngale su nombre, ten ánimo. A mí me dice, ten ánimo, Milton, ten ánimo, sí, y testifica. Lo tuyo es testificar. El milagro lo hace el Señor, el milagro lo hace Dios. Él sabe, hermanos amados, todos estos altos y bajos que estamos viviendo, Él los conoce, Él los vivió también. Jesús mismo fue vulnerable, como conversamos delante. Pero lo que Dios quiere hacer es que en medio de todo este camino lleno de curvas, ir rescatando, porque hay muchos en el camino, hay muchos que están caídos, hay muchos que están a la orilla del camino, hay enfermos, hay paralíticos, hay gente tullida, hay gente que no puede, hay gente que no tiene quien le hable. Es necesario que en esos lugares, donde va tu vida, pues donde va mi vida, allá por donde vaya mi vida, yo sea uno de los que dé testimonio de que hay un Dios vivo. Lo de ellos es tomar una decisión, creer o decir, encontrarme que estoy loco, decirme sí pero no, pero también van a haber muchos que van a abrir su corazón. La palabra de Dios va a seguir actuando en su vida. El Espíritu Santo es el que hace la obra, hermanos amados. Lo nuestro es ser testigo, lo nuestro es llevar, lo nuestro es ser portadores de la gloria de Dios. A esto te ha llamado el Señor a ti y me ha llamado a mí. Mira, hoy día nosotros tenemos esta oportunidad, tenemos que identificarnos aquí. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificarnos. Si estamos con ese sentimiento de fracaso, ¿no es cierto? Ese sentimiento de que nos sentimos aplastados por la vida que estamos sufriendo, que la vida que estamos llevando, o si nos sentimos con una tremenda oportunidad de testificar en medio de esa realidad que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Cristo amante, un Cristo maravilloso, un Cristo que nos tiende la mano para ponernos de pie. Lo nuestro es tomar esas decisiones, hermanos amados. Lo nuestro es escuchar la voz de Dios. Lo nuestro es decirle, amén, sí Señor, yo soy testigo de que tú eres un Dios poderoso. Yo soy testigo de que tú eres un Dios que nos ama. Yo soy testigo de que tú estás conmigo en cada día, en cada momento. Yo soy testigo de tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos amados, esta palabra que nos habla para levantarnos y ponernos de pie. Esta palabra, quizás tú estás en medio de la aflicción. Mira lo que Dios quiere hacer contigo. Transformarte en un testigo maravilloso, en un obrero, mira, en un misionero, en un hombre, en una mujer que esté al servicio de Dios. Dios quiere hacer milagros contigo, claro que sí, no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible. Lo nuestro es tener fe, aún en medio de las grandes dificultades que tú y yo estamos viviendo. Claro, no, pero no se comparan con esto. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno tiene su propia carga, hermanos. Cada uno tiene su propia carga. En medio de esa carga tuya, de esa aflicción tuya, Dios está ahí contigo. Y hoy día, mira, sus palabras son maravillosas. Ten ánimo y da testimonio ahí y en todo lugar. Acá en Jerusalén y en Roma. Da testimonio de mí. Mira qué hermoso. Da testimonio de mí. Qué maravilloso. Da testimonio de que Dios te ama. Da testimonio de que Dios está contigo. Y da testimonio de que este Dios maravilloso es para todo aquel que Él quiera aceptar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, papito, por tu amor tan maravilloso. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras en la infinidad de tu amor que estás
que estás con nosotros, papito, aún en medio de las dificultades, como vemos aquí a Pablo, Señor, que hemos conversado, papito, hoy día en este culto, papito, pero gracias, Señor, porque eres tan bueno, papito, que cuando se acaban todos nuestros argumentos, Señor, lo que nosotros pensamos, ¿qué voy a decir? Ahí viene, Señor, tu voz maravillosa. Hoy día esa voz maravillosa viene sobre nosotros. A lo mejor, Señor, hay dificultades horribles, las cuales no somos capaces de enfrentar, pero mira, Señor, como tú nos hablas, lo nuestro es dar en medio de esas realidades, das testimonio de ti. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias, te rogamos que seas tú tocando los corazones, Señor, que se abran los corazones para ti, Señor. Mira, no como estos hombres, como este comandante, ¿no es cierto?, Festo, que encontraba que todo esto era una locura, o como este rey, ¿no es cierto?, que se aferró a sus tradiciones y no quiso aceptar este nuevo camino, Señor, por eso oramos nosotros, para que tú toques los corazones, Señor, y la actitud sea distinta de aquellos que están escuchando esto, Señor. Si hubiera alguien que por primera vez está escuchando tu palabra, Señor, o quizás la ha escuchado más veces, pero no ha tomado la decisión de decirle a Cristo: yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero ser uno de esos, de tus siervos, de tus seguidores. Yo quiero vivir este nuevo camino que tú me ofreces. Mira, si tú estás en esto, si tú sientes en tu corazón el deseo de seguir a Cristo, hoy día es tu oportunidad. Dios te ama, Dios te ha venido a buscar, por eso está ahí, por eso esta voz te llega, por eso este culto te ha llegado, para que tú le tomes. Es para ti, es para ti. Mira, tú puedes tomarlo. La palabra de Dios nos dice que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Hoy es tu oportunidad de clamar, de pedir a Dios, de decirle estas cosas. Yo te puedo ayudar. Mira, repite conmigo estas palabras. Yo te voy a ayudar. Jesús, repite conmigo: Jesús, me presento delante de tu presencia y lo primero es pedirte perdón. Señor, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Te pido perdón, limpia todos mis pecados. Señor, yo quiero servirte. Tú eres mi Señor y yo creo en ti, que Dios te resucitó de los muertos, que hoy estás vivo. Yo quiero pedirte un lugar contigo en tu reino, Señor. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Me abrazo de ti y te sigo, maravilloso Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, que nos hagas valientes, Señor. Que tú nos sigas levantando cada día en el momento duro, en el momento difícil. Hoy día tomamos tu palabra, Señor. Que esta palabra siga obrando en nosotros, Señor. Que este ejemplo de cómo tú enfrentó Pablo estas circunstancias, Señor, en estas circunstancias nuestras, hoy día en nuestro siglo XXI, nosotros también, Señor, demos testimonio y testifiquemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oramos por la iglesia, Señor. Mira la iglesia, mira a los hermanos, mira a todos aquellos que están escuchando esto, que de alguna u otra manera les llega. Señor, ten misericordia del dolor y la aflicción que estamos, Señor, cada uno viviendo. Oramos, Señor, para que tú sanes a los enfermos. Extiende tu mano, Señor, de amor, de misericordia. Sana a los enfermos, Señor. Sana toda enfermedad. El que tiene cáncer, sánalo en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. El que está deprimido, papito, mira, levanta su ánimo, Señor. Que tu palabra lo ponga de pie. Que recuerde lo que tú has hecho en su vida, Señor. Oramos por aquellos, papitos, que están en aflicción, aquellos que están recibiendo de estos diagnósticos médicos, Señor, terribles. Oramos por ellos. Oramos por los que están con necesidad laboral, Señor. Oramos. Te pedimos misericordia, papito, para que tú sanes nuestra tierra de esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, papito, por todos los que están escuchando, indistintamente el lugar donde estén, en la nación donde estén, porque somos un solo pueblo, Señor, a tus pies. Gracias, Señor, porque tú has derribado toda barrera. Mira, papito, como tu palabra, como las alabanzas, como toda tu obra, este culto puede llegar a todos los lugares. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, y nos damos un abrazo de unidad delante de ti para clamar y para gemir, para que tú seas, Señor, teniendo misericordia de todos nosotros. Que tu palabra, Señor, nos ayude a tomar, papito, la tarea que nos has dado, el honor que nos has dado de poder testificar aquí en la tierra, Señor.
testificar del nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, oramos y rogamos tu bendición también por nuestros vecinos. Mira, Señor, nuestros vecinos, tú conoces su aflicción, su dolor, Señor, los problemas que ellos están viviendo, cómo ellos están enfrentando estas circunstancias, Señor. Oramos por ellos, los hijos, Señor, oramos por la familia. Te pedimos misericordia, papá, nuestros amigos, los que nos han pedido la oración, Señor. Oramos por todos ellos, pedimos tu bendición por todos, por la iglesia, por nuestros vecinos, por los amigos, por nuestras familias enteras. Oramos de esta manera y todo lo ponemos a tus pies, recibiendo esa bendición que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Oramos de esta manera en el nombre maravilloso, perfecto, pero dulce y lleno de amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. En mi corazón, ten mi débil ser, lávame en tu amor, con tu gracia ven. Aunque no haya fuerza en mí, te alabo. Aun cuando no tenga voz, te alabo. Aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor. Tú me sostendrás, aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo, aunque en un infierno sienta estar, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré hasta el amanecer. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera